Pensemos en una situación súper cotidiana. Una escena que estoy segura de que se repite todas las semanas en los comedores de las familias que nos escuchan. Uy, sí, la típica escena de pánico de fin de semana. Exacto. Es domingo por la noche, hay un ensayo de historia o un proyecto de ciencias que se tiene que entregar el lunes a primera hora y la tensión en la casa está a tope. Y pues, ante esa urgencia de domingo en la noche, abres la compu, le lanzas una pregunta súper rápida a la inteligencia artificial y esperas un milagro. Y el milagro ocurre, porque en cuestión de segundos aparece en la pantalla una respuesta perfectamente estructurada, redactada con un tono que suena súper profesional y seguro. Y el instinto natural de cualquier persona, o sea, de todos nosotros en ese momento, es asumir que la máquina tiene la razón absoluta. Totalmente. Es una reacción automática, como esa confianza ciega que le tenemos a la calculadora de la escuela. Si pones 2 más 2 y la pantalla dice 4, pues no lo cuestionas. Claro. Asumimos que la inteligencia artificial opera bajo esa misma lógica matemática perfecta, entregando verdades libres de cualquier error o prejuicio. Pero, y aquí viene la sorpresa de hoy, la realidad técnica detrás de la pantalla es completamente diferente. Así es, procesar el lenguaje humano no es matemáticas puras para nada. Y justo por eso, hoy nuestra misión es ponernos la gabardina de detectives y convertirnos en auténticos auditores de la inteligencia artificial. Queremos descubrir sus puntos ciegos y aprender a no creerle todo a ciegas. Me encanta la misión, y qué bueno que tenemos este espacio para platicarlo, algo que, por cierto, es posible gracias a IDEA México. Ah, sí, nuestra institución educativa certificada en inteligencia artificial. Exactamente. En IDEA México se enfocan de lleno en el aprendizaje de esta tecnología y además imparten unos cursos en línea increíbles para entender todo este mundo digital. Padrísimo. Entonces, para demostrar que la IA no es una máquina perfecta con la verdad absoluta, quiero que arranquemos directamente con un experimento de laboratorio, por así decirlo. Algo súper práctico. A ver, cuéntanos. Pues es la prueba del retrato robot. La idea es darle a la computadora una instrucción muy general, un comando abierto, para ver qué imagen o qué concepto nos arroja por default. Ok, una instrucción sin muchos detalles. Ajá, le pedimos, literal, describe la apariencia de un CEO exitoso, o sea, un director ejecutivo de una empresa. Y es una petición bastante neutral, porque no le estás dando pistas de género, ni de edad, ni de nacionalidad. Exacto. Es una hoja en blanco. Pero la respuesta automática que te da el sistema no tiene nada de diversidad. Inmediatamente te describe a un hombre de mediana edad. El clásico estereotipo. Sí, te detalla que lleva puesto un traje oscuro, hecho a la medida, que tiene una postura súper erguida y una mirada decidida, parado en una sala de juntas. O sea, frente a una instrucción neutral, el sistema decidió solito que el liderazgo corporativo universal es un señor de traje. Totalmente. Y al ver eso, la primera reacción de mucha gente podría ser, oye, qué mala onda, la máquina tiene un prejuicio programado a propósito. Como si hubiera un código secreto diciendo que solo los hombres pueden dirigir empresas. Pero no, la verdad es que no hay ninguna mala intención detrás de esto. Lo que pasa ahí es que la inteligencia artificial sufre de algo llamado sesgo de representación. A ver, explícanos eso en español, sin términos técnicos. Pues mira, la tecnología no nace con opiniones propias. Aprende consumiendo montañas gigantescas de información que los humanos hemos subido a Internet por años. Libros, noticias, revistas, todo. Ajá. Y estadísticamente, en toda esa base de datos histórica, la palabra CEO ha estado acompañada con mucha más frecuencia por pronombres masculinos y fotos de hombres. Ah, claro. Entonces funciona como una calculadora de probabilidades. Exacto. Ante la duda, busca el patrón que más se repite y concluye que un señor de traje es la respuesta matemáticamente más segura. Pasa lo mismo si le pides que traduzca del inglés una frase neutral sobre medicina. Casi siempre asume que quien diagnostica es el doctor hombre y quien ayuda es la enfermera mujer. Órale. Es como, a ver, imagínate que tenemos un amigo que toda su vida, literal, desde que nació, ha vivido en una taquería y lo único que ha comido son tacos al pastor. Uy, qué rico, pero a ver, síguete. Sí, conoce el trompo, la piñita, el cilantro, su cebolla, y esa es su dieta exclusiva. Ok. Si un día llegas y le dices, oye, tengo muchísima hambre, tráeme algo de comida,
bajo ninguna circunstancia va a llegar con un platillo de sushi o una ensalada. Pues no, te va a traer una orden de tacos al pastor bien servida. Exacto. Te trae tacos porque en su cabeza, en su base de datos, la palabra comida es exactamente eso y nada más. ¡Qué buena analogía! La compu nos está entregando sus tacos al pastor corporativos porque es el menú que más ha consumido en Internet. Totalmente. Entonces, la única forma de corregirlo es ser súper específicos. No, en lugar de pedir un CEO, le tienes que pedir a una CEO exitosa de una empresa tecnológica que sea mujer y de origen latinoamericano. Así es, si tomas el volante y eres específico, la IA olvida al señor de traje y te describe a una líder distinta. Pero si no lo haces, la máquina siempre se va a ir por la carretera más fácil, que son los clichés. Pero oye, aquí veo un problema. Si siempre tenemos que escribir párrafos gigantes para que no nos dé un cliché aburridísimo, pues se vuelve agotador. O sea, ¿hay algún botón secreto o algo para obligarla a pensar fuera de la caja sin tanto rollo? Pues fíjate que sí lo hay. Existe un parámetro fascinante en estas herramientas que se llama temperatura. ¿Temperatura? Suena como a que vamos a cocinar el texto o algo así. ¡Ja! Casi. Funciona literalmente como una perilla de creatividad. Para entenderlo, hay que recordar cómo escribe la máquina. No redacta oraciones completas de golpe. Ah, no. Yo pensaba que sí. No, va prediciendo cuál es la siguiente palabra lógica, una por una, basándose en porcentajes. Ah, claro. Como el autocompletar de los celulares. Si yo escribo en un mensaje, el cielo es, el teléfono me sugiere la palabra azul. Exactamente. En ese caso, la palabra azul tiene, digamos, un 95% de probabilidad de seguir. La palabra nublado, un 4%, y verde, un 0.01%. Ok, tiene mucho sentido. Entonces, lo que hace esta perilla de la temperatura es modificar esas matemáticas. Si usas una temperatura baja, obligas al sistema a irse siempre por la opción más segura. La del 95%. Sí, no toma ningún riesgo. Pero si subes la temperatura, aplanas esas probabilidades y le dices a la máquina, sorpréndeme, ponte creativa y elige las palabras menos probables. ¡Órale! Y para ver esto en acción, me contaron de un experimento buenísimo usando el concepto de héroe mexicano. Uy, ese experimento es una joya. A ver, platícalo. Pues la prueba es darle al sistema solo esas dos palabras, héroe mexicano, y mover la perilla a la temperatura. Primero lo pusieron en 0.1. Que es el modo lógico, el modo más seguro. Exacto. Y la IA se fue por lo más predecible. Entregó la descripción de un hombre con un gran bigote, usando un sombrero enorme, súper valiente. Y hasta dio ejemplos clásicos como Pancho Villa o Emiliano Zapata. O sea, te dio la respuesta históricamente correcta de cualquier libro de texto, pero era el cliché andante. Sí, cero original. Pero el cambio radical pasa cuando subes la temperatura. Pusieron la perilla en 0.9, o sea, en modo súper creativo. ¿Y ahí qué pasó? Fue espectacular. Como le prohibieron irse por lo fácil, ya no usó pistolas ni sombreros. Inventó un héroe llamado Itzae. Órale, un nombre maya. Sí, y el texto lo describía de forma súper poética. Decía que Itzae era un guardián del tiempo y literal lo llamó un eco en el viento de obsidiana. ¡Wow! ¡Qué nivel de poesía! Y decía que no peleaba con armas, sino con el conocimiento de las estrellas y que su grito de libertad sonaba como la melodía de una marimba. ¡Qué belleza! Es que, al cerrarle la puerta a lo obvio, la máquina tuvo que irse a otras áreas de su conocimiento sobre México, como las culturas prehispánicas y nuestros instrumentos. La neta está increíble. Pero, a ver, espera. Quiero hacer de abogada del diablo un segundo. Venga. Está hermoso lo del viento de obsidiana y la marimba, pero si el estudiante del que hablábamos al principio usa esa temperatura alta para su ensayo sobre la Revolución Mexicana, el maestro lo va a reprobar sin dudarlo. Claro, porque va a entregar una novela de fantasía épica en lugar de un trabajo de historia. Pues sí. O sea, ¿acaso forzar demasiada creatividad no hace que la inteligencia artificial invente locuras y deje de ser útil para cosas objetivas? Ese es el punto clave, y es el gran riesgo del que todos hablan. Hay un precio técnico por subirle a esa creatividad. Si obligas a la herramienta a irse siempre por lo raro, pierde el hilo de la realidad y empieza a generar alucinaciones. Alucinaciones. ¿Qué término tan loco para una compu?
Sí, o sea, construye frases que suenan preciosas y están perfectas gramaticalmente, pero que son inventadas o falsas. Por eso hay que saber cuándo usar qué temperatura. Ok, entonces si vas a escribir un cuento, temperatura alta. Exacto. Pero si investigas algo histórico, temperatura baja, sabiendo que tú tienes que revisar el texto para que no se quede en puro estereotipo aburrido. Y esto me lleva a la parte más importante, para todas las familias y los profes que nos están escuchando. ¿Cómo podemos guiar a los chavos en todo este mundo sin que les dé miedo la tecnología? Pues la idea no es apagar la compu, sino armar un laboratorio familiar, crear pequeños científicos de la inteligencia artificial. Me encanta. Y hay una dinámica súper práctica que recomiendan mucho en los manuales de educación digital. Le llaman cazar el sesgo o cazar el patrón. Es un juegazo para hacer en la mesa del comedor. Sí, se trata de sentarse con los hijos y pedirle a la IA cosas aparentemente inofensivas. Por ejemplo, le dices, dibuja a un científico. Y ¡pum! La herramienta te arroja un señor mayor de pelo blanco súper alborotado, tipo Einstein, con bata blanca. Exacto. Y ahí, en lugar de decir, qué bonito dibujo, la familia pausa el juego y empieza el debate. ¿Por qué la máquina asume que la ciencia se ve así? ¿Dónde están las científicas jóvenes de la vida real que rompen ese molde todos los días? Es una plática súper rica. Totalmente. Otro ejemplo es pedirle que imagine un almuerzo escolar típico. La compu casi siempre te va a dibujar un sándwich de crema de maní con mermelada y un cartoncito de leche. Súper de película estadounidense. Ajá. Ignorando por completo que aquí un almuerzo podría ser unos taquitos de guisado o una torta de jamón. Exactamente. Jugando a esto, los chavos se dan cuenta de que la visión de la máquina depende mucho de la geografía y de quién la programó. Y además, se recomienda muchísimo animar a los jóvenes a que intenten romper a la IA, o sea, confundirla de forma segura. Es que encontrarle los errores a la máquina es una técnica de aprendizaje padrísima. Y súper empoderadora, porque, la neta, a los adolescentes les fascina cuestionar las reglas y llevar la contraria. Uy, sí, retar la autoridad es su deporte favorito. Claro. Entonces, si les dices, oye, te reto a que le encuentres un error a esta respuesta y me demuestres dónde se equivoca la máquina, canalizas toda esa rebeldía hacia el pensamiento crítico. ¡Qué gran estrategia! Y ya el último paso que se recomienda es hacer auditorías éticas de las tareas de la escuela. A ver, ¿cómo es eso? Pues antes de que entreguen cualquier proyecto donde usaron la IA, hay que leerlo y preguntarse, a ver, ¿esta información no está dejando fuera otras opiniones? ¿No está reforzando un estereotipo feo? Se vuelve un paso tan normal como revisar la ortografía, ¿no? Así es. Y por eso la educación formal en estos temas vale oro. Tomar programas estructurados como los de Idea México te da un método claro y no solo te quedas con la anécdota. Totalmente. Creo que con todo esto vamos cerrando la idea central de nuestra plática. Si sumamos lo de los señores de traje, el héroe maya poético y esto de cazar sesgos en familia, la conclusión es súper clara. La tecnología siempre va a tener imperfecciones. Así es. Y las tiene porque aprende de un mundo, el nuestro, que es imperfecto. Funciona como un espejo gigante que nos devuelve nuestras propias palabras y nuestros propios prejuicios. No piensa solita, solo recicla lo que ya publicamos. Entonces, el mejor filtro para que no te engañen, el antivirus más potente del mundo, no es una aplicación que bajas en la compu. No, para nada. Es la propia mente humana. Una mente alerta, curiosa, que sabe que un texto bien escrito no siempre significa que sea la verdad absoluta. Exacto. La pregunta más inteligente no es la que escribes en el teclado, sino la que te haces a ti mismo en silencio cuando lees la respuesta en la pantalla. ¡Qué frase tan poderosa! Pero, oye, antes de irnos, quiero dejar a todos con un pensamiento provocativo, algo para que lo mastiquen en la cena. A ver, échalo. Pues mira, si la IA de hoy tiene todos estos clichés porque aprendió de textos e imágenes que los humanos hicimos durante años, Ajá. ¿qué va a pasar en unos años cuando las nuevas versiones de inteligencia artificial aprendan de textos y de imágenes que fueron creados por la inteligencia artificial de hoy? ¡Ay, no! ¡Qué locura! O sea, una máquina aprendiendo de otra máquina. Sí, es como agarrar un documento, sacarle una fotocopia y luego, en lugar de usar el original, le sacas una fotocopia a la fotocopia. Claro,
Y repites eso 100 veces. Al final, las manchas se hacen enormes, pierdes todos los detalles y el documento original desaparece por completo. Es un ciclo infinito de estereotipos reciclados. Está fascinante, pero sí da un poquito de miedo, la verdad. Es para dejar la mente trabajando, sin duda. Nos entusiasma muchísimo que nos hayan acompañado hoy en este espacio de reflexión. Y de verdad esperamos que a partir de hoy, en sus casas, haya muchos debates y se pongan a jugar a cazar los sesgos de la máquina. Así será, estoy segura. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que este es un podcast de Idea México creado con inteligencia artificial generativa. ¡Hasta la próxima! Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.